Condiciones de la oración. Veamos, en tercer lugar, las condiciones que debe reunir nuestra oración, que es lo más importante de la materia. Debe ser humilde. Según el apóstol Santiago, Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. La soberbia es un alto muro que se interpone entre Dios y el que reza. La oración del humilde, dice el eclesiástico, traspasa las nubes y no se retira hasta que el Altísimo la atiende. Cuando queramos, pues, pedir gracias al Señor, debemos, ante todo, echar una mirada a nuestra indignidad y, sobre todo, a las negras traiciones que a Dios hemos hecho, después de tantos propósitos y tantas promesas, por demasiado confiados en nuestras fuerzas y llenos de confianza en Él y desesperando de nosotros mismos, podemos orar y pedir a la divina misericordia el favor que deseamos. Debemos rezar con confianza. Leemos en el eclesiástico que no se ha dado el caso de que alguno haya confiado en Dios y haya quedado confundido, es decir, que no haya sido escuchado. Debemos, por consiguiente, rezar con confianza segura, como insinúa Santiago Apóstol, sin dudar un poco de que hemos de ser oídos. Porque el que duda en su oración es como el oleaje del mar, movido por los vientos. A ratos confía y a ratos se desanima. El que así reza, no piense que ha de recibir nada de Dios. Necesariamente debemos confiar en la misericordia divina y tener la inquebrantable seguridad de que recibiremos la gracia, y entonces no nos faltará, como el mismo Divino Salvador nos lo asegura. Todo lo que pidiereis en la oración, confiad en que lo habréis de recibir, y se os concederá. ¿Cómo podemos temer no ser oídos en la oración cuando Dios, que es la misma verdad, ha prometido escuchar al que ora? Pregunta San Agustín. Y en otro lugar añade el santo, siendo el mismo Dios quien en la Sagrada Escritura tantas veces nos exhorta a rezar, ¿cómo podrá negarnos lo que le pidamos? No, eso no es posible, responde, puesto que Dios, por el hecho de haberlo prometido, se ha obligado a concedernos las gracias que le pidamos. Pero yo, pensará alguno, soy pecador y no merezco gracias, sino castigos, y por eso temo, por mi indignidad. A eso responde Santo Tomás que la oración consigue las gracias no por razón de nuestros méritos, sino de la divina misericordia. Y por eso, sobre aquellas palabras de Jesucristo, pedid y se os dará, porque todo el que pide recibe, comenta así el autor del Opus Imperfectum. Todo el que pide, sea justo o pecador, basta que ore. Pero todavía nuestro amoroso Redentor quiere quitarnos de raíz toda desconfianza en la oración. En verdad os digo que si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo concederá. Como si dijera, pecadores, vosotros no merecéis ser oídos por mi Padre. Pero no temáis, pedid las gracias en mi nombre, es decir, por mis méritos, y yo os prometo que os concederá cuando las pidáis. Qué hermosas son las palabras del apóstol Santiago a este propósito. Si alguno necesita sabiduría, se entiende de amor divino, que la pida a Dios, que la concede a todos con abundancia y a nadie recrimina. Es decir, que no nos rechaza, poniéndonos delante los disgustos que le dimos, sino que nos acoge y nos atiende, como si entonces se olvidara de todas nuestras ingratitudes. Debemos rezar con perseverancia.
Según San Hilario, el secreto para obtener las gracias está en rezar con perseverancia. A unos despacha el Señor en la primera oración, a otros en la segunda, a otros en la tercera. Y puesto que no sabemos cuántas veces ha dispuesto Dios que repitamos la súplica para despacharla, es necesario que insistamos siempre en pedir la gracia que deseamos. Si se trata, sobre todo, de la perseverancia final, es más necesario que nunca, pues esa es una gracia que no podemos merecer, como enseña el Concilio de Trento. Sin embargo, en cierto modo podemos merecerla, con la oración, dice San Agustín, ya que rezando ciertamente se alcanza. Por eso, si queremos obtenerla y salvarnos, la tenemos que pedir a Dios continuamente, advierte Santo Tomás, que es lo mismo que quiso significar el Divino Maestro con aquellas palabras. Es necesario orar siempre sin desfaecer. Y el apóstol con aquellas otras, orad sin interrupción. No basta, según esto, rezar una vez ni unas cuantas veces, dice Belarmino, pidiendo la perseverancia. Es indispensable pedirla todos los días. El día que no la pidamos caeremos en pecado mortal y la perderemos. Escribe San Gregorio que Dios quiere darnos la perseverancia, pero a condición de que le importunemos hasta ponerle la obligación de dárnosla. Y esa es la razón de aquellas palabras del Señor, insistentes y apremiantes: pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán. Pedid, buscad, llamad, sobre todo cuando aprieta la tentación, para no caer. Entonces es cuando más urge pedir y volver a pedir hasta que veamos la tentación vencida. Entonces debemos repetir sin cesar: Jesús mío, misericordia, Señor, ayúdame. No permitáis que me aparte de vos. Y al mismo tiempo hemos de pedir a Dios el espíritu de oración, esto es, la gracia que Dios prometió a la familia de David. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración. Nótense las palabras gracia y oración. Van unidas, como van unidas la oración y la gracia que pedimos. El que así rece, esté bien seguro de que no caerá en los lazos que le tientan los enemigos. Es inútil tender las redes por los aires para cazar volatería. Observa el sabio, porque las aves levantan el vuelo y burlan las redes. Así burla las tentaciones el que reza, porque con la oración remonta el vuelo hasta Dios, y Dios lo libra de caer. Según esto, se comprende lo poco que vale la excusa del pecador, que dice haber caído por no sentirse con fuerzas para resistir, porque como afirma el Concilio de Trento, Dios no manda imposibles. Lo que hace al mandar es exhortarnos a poner de nuestra parte lo que podamos y pedir lo que no podamos. Es decir, que cuando no nos baste la gracia ordinaria, que a nadie niega, nos advierte Dios que pidamos las gracias extraordinarias que necesitemos, y si las pedimos, Él nos las concede.